Ya estamos transmitiendo 4:30 de la madrugada del 7 de mayo del 2024. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenas madrugadas a todos mis hermanos que poco a poco se van sumando al estudio bíblico en la mañana. Estamos en el segundo libro de Reyes, ya vamos a entrar al capítulo 13. Venimos desde hace un tiempo para acá hablando de los reyes del norte de Israel, los reyes del sur, Judá, todos los reyes del norte fueron malos, ¿sí? Vamos a mirar aquí un momentico el estado de los reyes del norte. Para aquellas personas que quieran aprender, pues impriman esta diapositiva y ahí tienen los reyes del sur a la izquierda, los reyes del norte a la derecha, y en la mitad tenemos los profetas que corresponden a cada reinado. Tenemos entonces, por ejemplo, en el reino del sur venimos hablando de Josafat, y en el reino del norte venimos hablando de Acab. El problema fue que estos se emparentaron. Miren, aquí uno Cosías y un Joram, y aquí otro Joram y otro Cosías. No son el mismo personaje. Hablábamos de Atalía, que reinó, ¿sí? Y hablábamos de diferentes personas que vienen gobernando en Judá y en el sur. En el sur Judá y en el norte Israel. Mi hermana Estelita, muy buenos días. El Señor Jesús le bendiga. ¿Cómo amanece hoy? Bien, hermano, buenos días. Dios los bendiga a todos. Me alegra mucho, mi hermana. También un saludo a Carlitos. ¿Cómo te amanece en esta mañana, Carlos? Sí, bendecido por el Señor. Me alegra mucho que estés aquí con nosotros. Vamos a desayunar espiritualmente, como se dice, ¿verdad? Vamos a estudiar. Vamos a leer entonces el segundo del libro de Reyes, capítulo 13, preparándose. Hay unas cositas importantes. Nótese que, por ejemplo, tenemos al rey en el sur. Ayer hablábamos de Joás, hablábamos de un hombre que hizo buenas cosas, pero en el capítulo 12 de Segundo de Reyes, versículo 3, dice que no quitó los lugares altos, que predominó todavía la idolatría en el reino del sur, Judá. También tenemos entonces en el norte a un rey llamado Jehú, que este rey fue el que mató a Jezabel, exterminó la casa de Acab, también mató al rey anterior de Judá, y venía haciendo también otras cosas buenas, pero en el capítulo 12, ¿sí?, dice que el versículo 31, que Jehú no se apartó tampoco de los mismos pecados, ¿sí?, del primer rey de Israel, pero de la nación dividida, como lo fue llamado Jeroboam. Persiste la idolatría, persiste. Y una de las cosas que me gustaría que ustedes analizaran es que la misma Biblia profetiza que hay 5 pecados que no van a dejar de existir hasta que Jesucristo venga. 5 pecados. Vayan un momentico si quieren a Apocalipsis, ¿ok? Y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 20, por ejemplo, mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 8, versículo 20. Es impresionante porque cualquiera de nosotros leyendo esto dirá, oiga, pero esta nación, ¿qué le sucede, cierto? ¿Qué le pasa a esta nación? ¿Por qué esta nación sigue persistiendo en la idolatría? ¿Qué le sucede a esta nación? Pues no hablemos mucho, ¿no? No hablemos muy duro,
porque nosotros en cierta manera somos iguales. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. ¿Alguno lo tiene? ¿Ya lo encontraron? Muy buenos días, Marelvis, el Señor te bendiga. Y muy buenos días a Ramoncho también. ¿Cómo amanecieron hoy? Buenos días, bendiciones a todos. Muy bien, gracias al Señor. Amén. Muy buenos días. Excelente. Dice el versículo 20 del capítulo 9 de Apocalipsis: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí la Biblia profetiza que hay 5 pecados que no van a dejar de ser o no van a dejar de existir hasta que venga Jesucristo. Y esos 5 son la idolatría, los homicidios, las hechicerías, la fornicación y el robo, el hurto. Por eso en Segundo de Reyes podemos analizar que venimos desde que en el primer libro de Reyes, capítulo 12, se dividió la nación de Israel en 2. ¿Sí? 10 tribus en el norte toman el nombre de Israel, 10 tribus en el sur toman el nombre de Judá. En el norte la capital de Israel es Samaria, en el sur la capital de Judá es Jerusalén. Cuando se divide esta nación, aparece el primer rey de las 10 tribus del norte, que se llama Jeroboam. Y usted puede irse tranquilamente al primer libro de Reyes, capítulo 11, y ahí usted puede leer algo que a partir de hoy, en el versículo 25, a partir de ahí, se le va a conocer como el pecado de Jeroboam. Y que usted va a leer, que lo va a recalcar muchas veces: pecado de Jeroboam, pecado de Jeroboam, pecado de Jeroboam. Vamos a buscar un momentico aquí una concordancia, ¿ok? Y vamos a mirar cuántas veces aparece esa palabra pecado de Jeroboam. Mucha atención acá. De Jeroboam. El pecado de Jeroboam. Vamos a ver aquí, un momento, yo busco algo acá. Muy bien. ¿Y cuántas veces va a aparecer? No, no me aparece aquí. Vamos a ver en el solo nombre Jeroboam. A ver. Ah, sí. Póngale mucha atención acá. Aquí ya tenemos algo interesante. Analicemos esto. En el capítulo 11 de Primero de Reyes aparece por primera vez Jeroboam, ¿cierto? ¿Sí? Dice el versículo 28 que era un hombre forzado y valiente. ¿Sí? Se encontró con un profeta, el profeta le dio 10 pedazos, 10 tribus, ¿sí la ven? Le dio 10 tribus, 10 pedazos de Israel. Bueno. Pero vamos a hablar aquí. Egipto fue y habló con Salomón y le tocó ir de la presencia de Salomón. Pero en el capítulo 12, Jeroboam en el versículo 26 dice que el reino se va a volver a David, ya va a dejar de estar dividido, y dice: hizo en Betel becerros que había hecho, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes. Y aquí es lo interesante: en Betel y ¿cómo se llama? Y en Dan colocó 2 becerros. Ese es el pecado de Jeroboam: 2 becerros de oro para que las 10 tribus del norte lo adoraran. Y aquí empieza un término que cada vez, después de la muerte de él, cada vez que él se mencione, se va a hablar del pecado de Jeroboam. Mucha atención, lean conmigo aquí.
Vamos a leer entonces el capítulo 15, por ahí 16. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam. Roboam es del sur y Jeroboam del norte. ¿Ok? Jeroboam y los demás hechos. Y hubo guerra entre Abián y Jeroboam. Vamos a leer un poquitico después. Desde el 21, mire, la casa de Jeroboam, por ejemplo. Aquí en el 22:52 dice, y en el camino de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Sí vio la referencia? Aquí dice en el segundo de Reyes 3:3, se entregó a los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y empiezan a aparecer varios reyes, por ejemplo, la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, lo voy a destruir. En el capítulo 10, con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam. Segundo de Reyes 10:31, los pecados de Jeroboam. Segundo de Reyes 13:2, los pecados de Jeroboam. Segundo de Reyes 13:6, con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Y mire todos los versículos, todos, ¿sí? Los versículos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y este Jeroboam se vuelve un referente de maldición. Lisette, buenos días, Dios te bendiga. ¿Tú te imaginas que en 20, 30, 50 años, cuando ya no vivamos, el referente nuestro sea como David Mencosafra, que nunca se apartó y tome de tal pecado? ¿Usted puede creer eso? Mis hermanos, por eso la palabra nos dice que Jesús vino a quitarnos el pecado, a darnos una nueva vida. Y debo instar y decirle a todos ustedes, mis queridos hermanos, que venimos todos los días a estudiar la palabra, vaya perfeccionándose siempre en algo. Y cuando el Señor le diga a usted, si aparta de esto, hágalo. Porque no seamos como este Jeroboam, que repito, es el primer rey de las 10 tribus del norte. Y este rey es un referente de maldición. Y si usted va y se lee primero de Reyes 12, 11, donde Dios le da las 12 tribus, usted se va a dar cuenta que Dios le dice, si tú caminas conmigo, tus hijos se van a sentar en el trono. Y después, cuando pecó e hizo pecar al pueblo y se volvió un referente de pecado, Dios dice, voy a exterminar la casa de Jeroboam. Interesante, ¿ok? Bueno, entonces volvamos otra vez a Segundo de Reyes, capítulo 13. Iniciamos el capítulo 13. Y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Permítanme saludar en Venezuela a Gladiver, que no le he saludado. Mi hermana Edelmira Manjarres también. ¿Cómo están, Gladiver? Alejandro, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están por allá, hermano? Bendiciones a todos. Déjenme escuchar, déjenme escuchar sus voces. Edelmira, buenos días también. ¿Cómo amaneces? No te he escuchado, Lisette. Buenos días. Dios te bendiga. ¿Qué tal amaneciste hoy? Buenos días a todos, bendiciones. Bueno, amanecimos bien, gracias a Dios. ¡Upa! Bueno, y Edelmira, ¿no la oigo? Buenos días, déjame escuchar tu melodiosa voz. Buenos Edelmira. días. Buenos días, bendiciones para todos. Me alegro escucharlos nuevamente y tener la oportunidad de escucharlos. Ok, muy bien. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos.
despertándolos a las 4:30 de la madrugada, de lunes a viernes, estudiamos el Antiguo Testamento. Y en las noches estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos en un curso de historia y de geografía en las noches. Bueno, Segundo de Reyes, capítulo 13. Recordemos que en el sur fue asesinado el rey anterior llamado Joás. ¿Ok? Y en su lugar reina Amasías, su hijo. En el norte está reinando Jehú. Pero ahora vamos a ver que Jehú ya acaba su reinado y viene su hijo. No se les olvide. Vamos a hablar hoy de Joacás, que es del reino del norte. ¿Ok? Dale, por favor, ¿quién tiene abierto el micrófono? ¿Quién tiene, digo, listo ya? Dale, mi hermana Lisette, por favor. Gracias. Capítulo 13 dice así: Reinado de Joacás. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Un momento, por porque favor. no le... Vamos a subrayar ese versículo 6 y voy a hacer otra vez a recalcar eso que el Señor nos está mostrando. Con todo, es impresionante, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Vamos a subrayarlo, porque ese término, y se los venía diciendo también desde hace meses cuando entramos a hablar del primer libro de Reyes y cuando comenzamos a leer sobre Jeroboam, lo primero que les dije, eso fue hace unos meses, les dije, siempre este hombre va a ser un referente de maldición. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando a muchos de nosotros que todavía tenemos una falencia de hace 20, 30, 40 años. ¿Me hago entender? Lastimosamente, existimos cristianos así. Me incluyo porque todos podemos tener ese mismo error. Y ya va siendo hora, mis amados hermanos, que crezcamos en Cristo y que no nos siga dominando ese pecado antiguo. ¿Me hago comprender? Que nosotros podamos caminar con Jesucristo en santidad total. Otra vez, en el versículo 6, pero también en el versículo 2 se encuentra la misma, ¿cómo se dice? La misma expresión. Siguió en los pecados de Jeroboam. Subrayenlo, márquelos. No, y hay otra cosa que me parece también fuerte. En el versículo 2 dice: los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Nótese que no solo es el pecado de Jeroboam, sino también menciona a su papá. Y eso es una maldición muy grande, una afrenta muy grande para muchas personas que nunca han estudiado este tema.
Bueno, seguimos entonces. Miremos por ejemplo aquí el mapa. Miremos por ejemplo aquí el mapa. ¿Estamos hablando de qué rey? El mapa no, en la diapositiva. Estamos hablando del rey Joacás. Mírenlo acá. Joacás. Aquí está Joacás. No. Sí, Joacás. ¿Sí lo ven? ¿Ok? En el norte. Y el rey Joacás es en el año 814. ¿Ya? Y aquí 2 veces hace referencia de este primer rey de las 10 tribus del norte, Jeroboam. Año 931. O sea que ya han pasado casi 100 años desde que apareció este primer rey y siguen con el mismo pecado. No podemos hablar muy duro porque Colombia sigue con el mismo pecado de hace 200 años. La misma idolatría, el mismo robo. Los 5 pecados, ¿cuáles son? Los de Apocalipsis. Los 5 pecados que no van a desaparecer antes de que venga Jesucristo: idolatría, fornicación, hurto, hechicería y homicidios. Eso está en Apocalipsis capítulo 9, se me olvidó el versículo. Interesante esto. Sígame, amada hermana. Y miremos entonces que aquí en el versículo 6 dice que hicieron una imagen de Acera, la madre diosa. Acera, la misma Astartet, Astarot, Seminamis, Isis, Hera, María para los católicos, mejor dicho. Permaneció en Samaria, la capital de las 10 tribus del norte. Siga por favor, versículo 7. Dice, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Hasta ahí. El resto de los hechos. Hasta ahí. Vamos a subrayar ese: y los había puesto como polvo. Bueno, cada uno va subrayando lo que desee, ¿no? Yo simplemente doy un consejo, pero aquí hay algo que tengo que parar y hacer un énfasis. Si recordamos lo que venimos hablando, en el capítulo 10, ¿sí? Versículo 31, el rey del norte, Jehú, es el papá de este Joacás. Y ese rey no se portó bien. Y dice el versículo 31 del capítulo 10 que siguió los pecados de Jeroboam, y el hijo Joacás hace lo mismo. Y en el versículo 32 dice que Jehová cercenó, quitó 2 tribus y media, la media tribu de Manasés, la media tribu de Rubén y la media tribu de Gad. ¿Sí? Miremos aquí un mapa. Vamos a mirar el mapa. Recordemos el mapa. A ver, mapas. El mapa es este. Mucha atención. Aquí. Se llevó el rey de Siria, que queda aquí en el norte, Siria. Se llevó media tribu de Manasés, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. ¿Se han dado cuenta de algo? ¿Sí? Y aquí se me viene, el Espíritu Santo me dice, Ezequiel 16, oído, de cómo poco a poco se va perdiendo. ¿Sí? Recuerdan también que Jehú, ¿dónde está? Jehú, este rey Jehú, mire lo que dice Segundo de Reyes 12, 17. Segundo de Reyes 12, 17. Dice: entonces subió Hazael, rey de Asiria, el mismo que está contra el hijo, y peleó contra Gad y la tomó, y se propuso Hazael subir a Jerusalén, por lo cual Joás, ya habla del rey del sur, el de Jerusalén, rey de Judá, el de la tribu de Judá, tomó las ofrendas que había dedicado Josafat, Jorán,
Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que habían dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria. ¿Sí ve cómo van perdiendo? Mire cómo el pecado nos va quitando economía, nos va quitando salud, nos va quitando familia, nos va quitando hijos, nos va dejando solos. Mire que aquí en el capítulo 13 dice que en el versículo 7 no le había quedado gente a Joacás. ¿Se dan cuenta? Por allá un rey, se me olvida el nombre, no tengo el nombre referente, también le tocó coger las puertas de Salomón, el oro, el mar de hierro, de bronce, todo, y entregárselo a otro rey para que no me vaya a hacer daño. Extorsión, robo. Esto es delicado. Y si usted, mi amado hermano, oye, usted u otra persona que usted llegue a conocer, usted se da cuenta cómo Dios le va quitando, le va quitando, le va quitando. Y cada vez va peor, y un año estaba bien y al otro año mal, y al otro año mal, y al otro año mal. Usted debe decirle, hermano, usted tiene un pecado oculto. Al igual que los reyes de Israel y los de Judá tenían un pecado oculto, que era el pecado de Jeroboam, hijo de qué? ¿Cómo es que se le dice? De Nabat. Hijo de Nabat. Si yo veo que desde hace 10 años, 5 años, voy en picada, yo debo ser serio con el Señor y decirle, Señor, muéstrame mi pecado. Ayúdame. Muchas personas no nos damos cuenta de eso. Y desde hace rato venía el enemigo robándolos, venía saqueándolos, venía el rey de Siria y los iba a conquistar. Entonces, no, tome, llévese nuestros bienes. ¿Se dan cuenta? Y aquí tenemos un rey llamado Joacás, que no tiene gente. Tiene solo 50 hombres de a caballo. Tiene solo 10 carros y 10,000 hombres a pie. No tiene ejército, no tiene cómo defenderse. ¿Y todo por qué? Por los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hasta que nos aprendamos ese dicho. Y uno dice, hombre, pero ¿cómo es posible que el Señor hace 20 años me haya hecho libre de ese pecado y hoy 20 años después vuelvo a caer en el mismo pecado y con la misma persona? ¿Le ha sucedido? Bueno, no digamos que le ha sucedido. ¿Han visto que ha sucedido? Y siempre. Hablemos de la drogadicción. Hablemos del alcoholismo, hablemos del cigarrillo, de las drogas fuertes, hablemos de la fornicación, del adulterio, hablemos de las hechicerías, hablemos de cualquier cosa que usted quiera. Y usted se dará cuenta que personas caminan con el Señor y vienen y oran y todo, y después, 20 años después, vuelve a hacer lo mismo. Nunca nació de nuevo. Ahí es donde tenemos que decirle, Señor, hazme nacer de nuevo. Ahí es donde llega Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, y te dice, voy a derramar agua y voy a quitarte los ídolos y la inmundicia. Y después de que te quite los ídolos y la inmundicia, te voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ya no vas a tener un corazón de piedra. Y después de quitarte el corazón de piedra, ponerte un corazón de carne y un espíritu nuevo, voy a poner mi Espíritu Santo dentro de ti para que andes en mis estatutos, para que puedas cumplir lo que yo te digo. ¿Se dan cuenta? Y le hago un llamado con mucho amor, porque desde hace unos días Dios nos viene hablando de eso. Ya no más. Ya no más. Nos vamos a quedar pobres, nos vamos a quedar miserables y lo peor de todo, nos vamos a quedar solos.
por el mismo pecado. Ya no más. El Señor te ha bendecido, has crecido, y llegas y te descuidas un día y chucumplum, vuelves otra vez al mismo pecado. Alguien me dirá, hermano, pero... Y lo peor de todo es que hay gente que cae en ese pecado y no se puede levantar. Pero Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Óigame lo que les voy a decir. Hay perdón en Cristo. Puedes volverte a levantar. Pero mi pecado fue grande, no importa. Aguanta. Vuelve otra vez a levantarte, y si el Señor te azota, que es lo que va a hacer porque Él ama a sus hijos, y al hijo que ama lo azota, aguántate la disciplina y vuelve a levantarte. Pero hermano, mi pecado fue grande y todo el mundo supe que caí en fornicación, que caí en adulterio. ¿Y acaso que la mentira no es igual? ¿O es que ahora tenemos pecados grandes y pecados pequeños? ¿Acaso que no es igual que un homicidio? ¿No es igual que robar, que hurtar? Para Dios es igual. Pero lo importante es entender que para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. No para que sigamos pecando, no, porque de eso se trata. De que tú digas, ya no quiero más. Y de que digas, quiero salir de esto, Señor. Ahí está, por ejemplo, el Salmo 51. Leámoslo un momentico. Salmo 51. Y el Salmo 51 nos enseña cómo un hombre que cometió un pecado tan grande le dice: ten piedad de mí, pero conforme a tu misericordia, no conforme a mis actos. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Yo sé que aquí hay personas que llevan años tratándose de levantar y no han podido. Y sé que hay personas, y hay una persona que Dios le está hablando porque cayó feo y no se ha podido levantar de esa afrenta. Déjeme decirle, usted no cayó más feo que David. Usted no cayó más feo que los grandes hombres de Dios, como Pablo, que asesinaba a cristianos y suspiraba por matarlos. Usted no ha caído más bajo que Moisés. Así usted haya quitado la vida a una persona, déjeme decirle, tiene perdón en Cristo. Hermano, pero las autoridades, no sé, eso ya es otro cuento. Eso ya es otra cosa. Pero si usted ha caído o usted tiene un amante, por ejemplo, ¿cómo es posible que hayan pastores que tienen su familia, pero tienen su amante escondida? Y el día en que viene y se da cuenta todo el mundo del amante, se le va el ministerio al piso, ¿verdad? Y el ministerio se queda en el piso. No. Vuelva a levantarse y aguante. Aguante. Pero a mí no me diga que usted se va a levantar sin la disciplina del Señor. Porque si usted vuelve a retomar su ministerio sin disciplina, va a volver a caer 20, 30, 40 años después. Me dice el Espíritu Santo, Miqueas. Vámonos un momentico a Miqueas. Osea, Joel, Amós, Días, Jonás, Miqueas. Osea, Joel, Amós, Días, Jonás, Miqueas. ¿Sí? Mire que el profeta Miqueas, interesantísimo. ¿Sí? Ese profeta en el capítulo 7. Mire lo que dice el capítulo 7 de Miqueas. Si alguna persona tiene un pecado oculto,
y no ha podido levantarse. Aquí está el secreto. Tenemos un Dios misericordioso. Dice el capítulo 7, versículo 8, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa. Él me sacará a la luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Aquí hay un texto que nos demuestra, ¿sí?, que una nación como Israel cae y las demás naciones vienen y se burlan, se ríen de ella. Aquí tenemos un texto de un personaje que cayó feo, y la enemiga vino y se le rió en la cara y la cogió de burla y de refrán. Si lo ve, ahí está el siervo de Dios, ahí está la sierva, vela, y es que predica y es bendecida y es bendecido, velo, y ahí cayó. ¿Y qué cayó? Póngale cualquier pecado, el que sea. Pero dice el texto que aunque moro en tinieblas, dice ahí, moro en tinieblas, voy a ver la luz. Aunque caí, me voy a levantar. Pero aquí hay un problema, que muchos se quieren levantar, pero sin el versículo 9. Y el versículo 9 dice, la ira de Jehová voy a soportar. Pequé contra él. Y si tú, mi Señor amado, me quieres partir la pata, me quieres dar una palera, me quieres humillar, humíllame, porque sé que después de la humillación me vas a levantar. Mire que él dice, voy a aguantar todo lo que Dios me haga. ¿Sí? Déjenme buscar un texto aquí en la concordancia, un texto que nos ayuda a entender. Herí mi muslo. ¿Han escuchado hablar de ese texto? ¿Sí? Jeremías capítulo 31. Vamos a hacer algo. Ahí en Miqueas, o sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ahí en Miqueas capítulo 7, escriban Jeremías 31, 19. Afilen las espadas. Y en Jeremías 31, 19 van y escriben Miqueas 7, ¿del cuál al cuál? Del 8 al 10. Afilen espadas para que cuando hablen de esos temas, ¿sí? Mire lo que dice Jeremías capítulo 31, observen esto. Jeremías capítulo 31, versículo del 17 hasta el 20 exactamente, subráyelo, desde el 17 hasta el 20. Y este es un mensaje para cualquiera persona que haya hecho un pecado tremendo, por ejemplo, un aborto, que cayó en fornicación. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, por ejemplo, está en Salmo 13, del 4 al 6, dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos se alegrarían si yo resbalara y cayera, pero yo en tu misericordia he confiado. ¿Por qué? Porque pues siempre está el enemigo pronto, pero no a decirle, y no solamente el enemigo, los que son amigos de uno, a burlarse de uno y de lo que le pasa, pero uno si tiene confianza en Dios y en la misericordia de Dios, Dios lo saca adelante.
para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ese salmo de David tiene mucho que ver cuando él hizo el censo y se arrepintió y Dios le dijo, bueno, te doy 3 soluciones. Caes en la mano de tus enemigos, caes con peste o en mi mano. ¿Tú qué quieres? Y él dice, prefiero caer en tu mano porque tú tienes misericordia, el enemigo no. Entonces anotemos ese texto también, Salmo, ya lo tenía anotado, hermana. No, mentira, lo acabé de anotar. Salmo 13, del 4 al 6, anótelo en Miqueas y en Jeremías. Yo lo anoté en Jeremías. Y mire lo que dice Jeremías. Y este es un mensaje para cualquiera que me esté escuchando y diga, hermano, es que tengo un pecado oculto. O no me lo diga, que tengo un pecado oculto y diga, no puedo salir, no sé qué hacer. Salmos capítulo 31, Jeremías capítulo 31, versículo 17 hasta el 20 dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y ese es un mensaje para cualquiera que tal vez en su intimidad diga, Señor, estoy igual que Israel y que Judá. ¿Cierto? ¿Quién aquí no diga nada? ¿Quién aquí dirá, Señor, estoy como Israel y como Judá? Que en 2 de Reyes 13 sigue persistiendo el mismo pecado de un rey de 100 años atrás, Jeroboam, hijo de Nabat. Y este rey Joacás está peor que todos. ¿Por qué? Porque está solo, no tiene ejército. Imagínate. No le ha quedado gente, dice el versículo 7. Solo 50 hombres. Estamos en 2 de Reyes, capítulo 13. 2 de Reyes, capítulo 13. Y el versículo 7 dice, no le ha quedado gente al rey Joacás. Solo 50 hombres de caballo. ¿Usted cree que 50 hombres de caballo le van a irse a hacer afrenta o guerra al rey de Siria? 10 carros. 10,000 hombres de a pie, y el de Siria los había destruido. Impresionante. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no están en los libros escritos de la crónica de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. O sea, un momento, ¿cómo así? Póngale cuidado. ¿Sí? Estamos hablando de, y durmió Joacás con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó Joás su hijo. No vayan a confundir este Joás con otro Joás que está en Judá. ¿Oyeron? Dice el versículo 10. En el año 37 de Joás, rey de Judá, ese es diferente al Joás. Dice, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel de Samaria, y reinó 17 años. Versículo 11. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Impresionante. Hoy Dios a alguien le está hablando fuertemente, yo lo creo, porque está repitiendo que muchos de nosotros, y a mí también me está hablando,
Muchos tenemos una concupiscencia. ¿Ustedes saben qué es concupiscencia? No. Váyanse un momentico a Santiago. Libro, la carta de Santiago. Santiago, si encuentra Hebreos, ¿sí? Después está Santiago. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Alguien que lo lea, por favor. Mientras yo lo busco acá. Santiago 1, 12 en adelante. Dale, por favor. Tiene un título, dice soportando las pruebas. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hasta ahí. Amados hermanos, Hasta ahí. Esa concupiscencia, anótenle ahí, Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 25, si quieren aprender qué es la concupiscencia. Y es el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, que para eso todos los días me levanto a estudiar la palabra. ¿Para qué, Gladys? ¿Para qué, Alejandro? ¿Están por ahí o se me durmieron? Ramón, Para que la carne muera. esa es la respuesta, hermana Rutal. Para que la carne muera. ¿Para qué es el ayuno de 3 días que viene? Del 29, 30 de junio y el primer día de julio. Me imagino que van a sacar el tiempo, ¿verdad? Que como ya no vamos a ser cristianos mediocres, vamos a sacar 3 días. Ay, hermano, pero 3 días, mire, no piensen en 3 días, piensen en el primero nada más. Cuando lleguemos al primero y estemos terminando, hablamos del segundo. Y cuando corone el segundo, ya usted dice, pues no voy a parar, vamos a coronar el tercero. ¿Sí? Y aquí Santiago nos habla lo mismo que Pablo, que hay un pecado dentro de ti, que el pecado vive dentro de ti y que tú no puedes dejar de pelear, porque si tú dejas de pelear, en 20 años vas a volver a caer en el mismo pecado. ¿Me hago entender? Y con la misma persona, si son pecados sexuales, de drogadicción, de alcoholismo, el mismo combo te lleva 20 años después. Aquí debemos entender que Dios nos está hablando de misericordia. Y si alguno me dice, hermano, yo estoy igual que el rey Joacás, y que el rey, ¿qué? Joás, ¿es que se llama? ¿Cómo es que se llama el rey? Segundo de Reyes 13. El rey Joás, estoy igualito. el de Israel. ¿Sí? Y de Judá también un rey Joás. ¿Sí? Sí, me refiero a que, o sea, que hizo lo malo. Sí, subrayenlo. Ajá. Subrayenlo en el versículo 11, otra vez. Los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Pero mi hermana Lisset, el Joás del sur, en el capítulo anterior, el 12, versículo 3, dice, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También eran igual de idólatras. ¿Se dan cuenta? Hermana Lisset, cuénteme. Sí, me iba a referir en cuanto a eso, que parece ser como que, o sea, los reyes podían de pronto querer una cosa, pero el pueblo muchas veces como que no, o sea, no caminaba con el rey, hacían lo que querían,
porque bueno, en ese caso dice que en el versículo 2 del capítulo 12, dice que hizo lo recto, ¿verdad? Sí. Ante los ojos de Jehová. Sí, Pero entonces vemos ahí en el versículo 3. sí, donde dice que no quitó Sí. en el 3, Ajá. aún Y- así no quitó esos lugares altos. Y también Jehú, en el capítulo 10, versículo 30, hizo lo recto, y en el versículo 31 se torció. Y cayó en los pecados de Jeroboam, dice el texto también. Y los reyes anteriores y los reyes que vienen, oiga, todos cayendo en lo mismo. Entonces mi papá cayó en lo mismo, mi abuelo cayó en lo mismo. Usted se pone a mirar su vida, sus pasados, su ascendencia, y usted se da cuenta, hermano, que, oiga, no vale la pena. Hermana Luz Dari, cuénteme. Y lo bueno es que sin ninguna necesidad, porque si lo hicieran por falta de dinero, o de poder, o bueno, de qué sé yo, pero es sin ninguna necesidad, por la avaricia, no creo yo que lo hace. Bueno, no lo hacen por necesidad. El querer tener dinero, el querer, pero es que tienen dinero y sin embargo lo hacen. Bueno, entonces digamos que micrófono, ay, Luz Dari. Digamos que no lo hacen por necesidad, sino por gusto. ¿Sí? Por gusto. Y aquí, mire, planteémonos nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, durmió, versículo 9, Joacás con sus padres lo sepultaron en Samaria y en su lugar reinó Joás. En el versículo 11, ya llegamos al 11, vuelve que decir que Joás hizo lo malo y no se apartó de los pecados de Nabal, ¿sí? El que hizo pecar a Israel y en ellos se anduvo. Versículo 12, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo quiero saber, Marelvis, Carlos Cedeño, ¿dónde está Ramoncho? Gladys, Alejandro, ¿están por ahí? ¿Dónde anda Delmira? Estamos, hermano, aquí estamos. Estelita, ¿está por ahí? Estamos, hermano. ¿Sí? ¿Se durmieron? ¿Está por ahí? A ver, ¿ya se dieron cuenta del error garrafal aquí? En el capítulo 13, versículo 13. Alguien que me diga el error garrafal, a ver, si están despiertos o no. En el 13:13 de Segundo de Reyes. Ay, lo voy a subrayar. Buenas. Y dice que se sentó Jeroboam sobre su trono. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, no nos vamos a demorar, les voy a dar la respuesta. Que continúa lo mismo. ¿Pero por qué? Bueno, la respuesta es esto. Este Joás, rey de Israel, tiene un hijo y le pone el nombre de Jeroboam, el primer rey de Israel que hizo pecar al pueblo. Y ahora usted mira la diapositiva, váyanse a la diapositiva, perdón. O sea, retomó la herencia. Pues mire, arriba Jeroboam 1, el primero. La herencia, pero del pecado, la Sí. retomó, Mire, la revivió. Mire, Jeroboam 1 y ahora Jeroboam 2. O sea, usted le va a poner el nombre al niño de un tipo que viene hablando de Jeroboam, hijo de qué? De Nabal, el que hizo pecar a Israel, y usted le va a poner el nombre de pelado. ¿De verdad? No reconoció el pecado que había cometido el otro. Imagínense. Un spoiler. Váyanse al capítulo 14, versículo 24. Váyanse. Un spoiler ahí chiquitico.
Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 24. ¿Quién lo lee? Póngale cuidado. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Perdón, pero tocaba leer el 23 primero, que es el contexto. ¿Lo leo? Sí, señora. Y el 24. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, que no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. ¿Se da cuenta que este Jeroboam 2 hace lo mismo que el Jeroboam 1? Oiga, pero es que hay que ver que este Joás le pone el nombre de un hombre de maldición. Y se lo digo con amor, no le pongan nombres a sus hijos que tienen significados que no deben ser. Péguese primero un... Eso se llama... qué pena, hermana, le quité el micrófono porque estaba sonando algo ahí atrás. Actívelo, por favor, hermana Luzday. ¿Está activado? Yo se lo había quitado. Eso se llama heredar pecados. Sí, señor. Entonces, imagínense, no, pongámosle el nombre del abuelo. Pare un momentico. ¿Y el abuelo cómo fue? No, si eso fue un tomador o no sé qué. Pero no, lo estás consagrando al abuelo. Póngale un nombre bíblico. Para eso hay bastantes. David Shalom, Daniel Hasid, Samuel Shadik, por ejemplo. Pero le va a poner usted nombres de qué? Nada. Volvamos otra vez al capítulo 13. Ahora llegamos al versículo 14. Segundo de Reyes 13, 14. ¿Quién lo lee, por favor? En adelante. Segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas. Un momento hasta ahí, qué pena. Aquí hay algo profético que tenemos que aprender. El rey Joás, cuando Eliseo le dice haga esto, haga aquello, el rey Joás está mostrando obediencia, sumisión. Perdón, el rey Jeroboam, estamos hablando de Jeroboam, ¿cierto? Sí. No, pero ahí dice Joás. Un momentico, estaba Eliseo y descendió el rey Joás, rey de Israel. Sí, Joás, todavía no ha muerto Joás. ¿Sí? Está hablando de una historia que sucedió de Joás. Entonces, este rey Joás, en humildad, en sencillez, se presenta ante el profeta. Cosa que si ustedes se dan cuenta,
El profeta ya andaba olvidado desde hace rato. Sí. O no se habían extrañado. No habían extrañado, dicho, oiga, ¿y dónde quedó Eliseo? Estaba olvidado hace años atrás. Ya no lo consultan, ya no hablan con él. Entonces le dice, haga esto, haga aquello, vaya aquí, vaya allá. Pero interesantísimo que cuando le dice, toma las saetas y golpea la tierra en el versículo 18, y él lo golpeó solo 3 veces. En el versículo 19 dice que se enojó Eliseo y le dice, oiga, bruto, si hubiera dado 5 o 6 golpes, usted hubiera acabado con todo, porque dio solo 3. ¿Y eso cómo se aplica a nosotros? ¿Sí? Que si usted va a hacer algo para Dios, hágalo en abundancia. Si usted va a predicar, predique bastante. Si va a enseñar, enseñe bastante. Si va a tener discípulos, tenga todos los que pueda usted enseñar. Tampoco 10,000, 20,000, ni 1,000. Yo soy de los que con 100 no se puede más. Y si crece la hora y aparecen otros 100, pues usted ya ha formado gente, póngalo sobre otros 100. Sobre 50 si mucho. Es que a uno no le alcanza el día para atender 100 personas, no alcanza el año. ¿Sí? Si usted va a hacer algo, hágalo en abundancia, sea fiel, sea obediente, lo que veníamos hablando ayer, sea obediente con el Señor, haga las cosas que tiene que hacer, ¿sí? Abundantemente, no sea medido. Golpeó, ¿sí? 3 veces y le dice a Eliseo, mire, qué lástima, hubiera usted acabado con los sirios y no existiría más. Hoy 2024, usted mira el mapa, Siria sigue en el norte. Y desde allá le da plomo a Israel casi todos los días, y son enemigos de Israel. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Corán y la religión del Islam? Que aprendíamos que Siria, Irak e Irán, vamos a mostrar aquí un mapa un momentico. A ver, miremos acá. Miren el mapa. Estos 3 países que están al norte de Israel, véanlos acá. Aquí está Israel y al norte se encuentra Siria, Irak e Irán. Y estos 3 países son chiitas, que junto con otros países son del brazo más radical del Islam. Aquí tenemos a Jordania, Arabia, que no son chiitas, son suníes, son más suaves. Por eso Jordania y Arabia son aliados de Israel hoy, pero no por mucho tiempo. ¿Ok? Y le dijo, si usted hubiera golpeado 5 o 6 veces, Dios hubiese desaparecido los sirios. Pero como usted no lo hizo, ¿sí? Entonces pues solo lo vas a derrotar 3 veces nada más. ¿Ok? Versículo 20, sigamos. La hermana Licea está ocupadita. ¿Quién ayuda, por favor? ¿O si tienes tiempo, Licea? Y ahora en un momento, nada, no puedo leer ahora. Ok. Segundo de Reyes 13:20. ¿Alguno lo tiene ya, por favor? El 13:20 de Segundo de Reyes dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultarnos... Hermana, déjeme un momento, porque aquí hay algo interesante que quiero buscar. Eliseo. Déjenme buscar algo aquí. Eliseo capítulo 13, versículo, Segundo de Reyes 13:20. Déjenme buscar aquí. Ya. Oído. Desde el capítulo 9, versículo 1, no se había vuelto a hablar de Eliseo. Desde el capítulo 9, Jehú, que Eliseo lo unge, y después Jehú vino
mató a toda la casa de Acab, mató a Jezabel, mató al rey del sur, mató al rey del norte. Ya Jehú murió y su hijo reinó, y reinó el hijo del hijo. ¿Recuerdan? Jehú tiene un hijo llamado Joás. Joás tiene un hijo llamado, a ver, espere que no me quiero perder. Jehú tiene un hijo llamado, ayúdenme. Ah, aquí está, no, un momentico, ya lo tengo acá. Mire, acá. Ok. Jehú tiene un hijo llamado Joacás. Joacás tiene un hijo llamado Joás, y Joás tiene un hijo llamado Jeroboam. Óigame, desde el año 841 hasta el año 793, 50 años, a Eliseo no lo consultaban. Tenían olvidado a Eliseo. Ya anotamos ese texto. Hermano David, disculpe. Ajá. El hijo de Joás, el descendiente de Jehú, es Amasías, sino que no habla de él enseguida. Ah, bueno, hay otro por ahí. Pero lo que yo quería decir es que la última vez que se habla de Eliseo es en el capítulo 9, versículo 1. Casi 50 años aproximadamente. No digamos 50, digamos unos 40. Olvidado el profeta. Olvidado. Hasta que este rey Jeroboam va y lo visita y le dice, venga, ¿qué hacemos? Y el profeta le ayuda. Y sabe algo que me doy cuenta de muchas personas, que Dios levanta un siervo para que tú te conviertas, para que tú crezcas, y tú nunca buscas al siervo. Porque como aparecen otros siervos más fuertes, ¿cierto? Más bonitos, con más capacidad, y no te das cuenta que no te va a servir. Es como cuando nosotros olvidamos a nuestros padres. Ey, es tu papá, es tu mamá, no es otra. Tú puedes buscarte otros papás y decir, no, es que papá es el que cría. No, eso es mentira, papá no es el que cría. La palabra papá viene de progenitor. ¿Sí? Es del gen, el progen, el que te dio el gen, ese es el papá. Y Dios escogió a ese papá. Pero si lo regaló. No, es que no importa, ese es el papá que Dios escogió. Ese es el problema. ¿Y qué fuma el papá? Es el papá que Dios escogió. Tienes que honrarlo. Que eso es lo peor, Lutari. Te regaló y tienes que honrarlo. Pues se le honra, pero no tampoco se le va a tener en el primer lugar, porque si no fuera sido por el otro que lo recoge, pues se muere. No, mi amor, es el papá y lo tienes que honrar. Es que yo no estoy, mire, ojo, no quiero entrar en cosas personales. Ya, eso son apreciaciones. Lo que quiero decir es que independientemente de que papá sirvió o no sirvió y mamá sirvió o no sirvió, tú tienes que honrarlos. Fue el papá y la mamá que Dios escogió para ti. Lisa. Hermana, que ahí es donde se nos enseña a tener misericordia, amor, así como Jesús la tiene por nosotros, que no lo merecemos. Así en esa circunstancia tenemos que hacerlo nosotros con una persona que no lo merece. Y lo peor de todo es que ustedes me dirán si es verdad o no. Lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que hay mucha gente que no ha podido levantar su cabeza en Cristo porque no ha perdonado a su papá y a su mamá. Y la relación tuya con Dios es directamente proporcional a la relación con tus papás, con tu mamá. Directamente proporcional. Cuando dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está hablando también de papá y mamá. Y hay muchos que Dios les dice, pero tú me estás a mí pidiendo perdón cuando tú no has perdonado a tus padres. Por eso sigue la maldición, el mismo cuento con tus hijos.
¿No ve que tú dices que tu papá y tu mamá no sirvieron? Pues tus hijos dicen que tú tampoco. Perdona a tu papá y a tu mamá y hablamos después. Eso es algo importante. Volviendo al tema. Murió Eliseo, lo sepultaron. ¿Sí? La última vez que Eliseo había aparecido era en el capítulo 9, 3-4 reyes antes. Impresionante. ¿Sí? Y nosotros aquí nos vamos a dar cuenta que olvidaron al profeta, olvidaron la ley. Óigame, ¿cuándo fue la última vez que se celebró la Pascua? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez que se leyó la Torá? ¿Cuándo fue la última vez que caminó el rey? Estelita, Ramoncho, Vladimir, Alejandro, Marelvis, Carlitos, Edelmira, Edilia, dígame. En Josué capítulo 5 es la última vez que se hizo la Pascua. Josué capítulo 5. Pasó Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, y no se ha celebrado la Pascua. No, se olvida. Y se olvidaron del cielo. Versículo 21. Alguien que me ayude, por favor, en adelante. ¿Qué dice? Versículo 21. Segundo de Reyes, capítulo 13, desde el 20, por favor. ¿Alguien está por ahí? Micrófonos. Y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Sí? Dale, Lutari. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Oiga, tremendo, un momento. Tremendo. Tremendo. Muerto Eliseo, ¿cierto? Muerto Eliseo. Tremendo. Aún muerto, la unción es tan fuerte, ¿sí?, que sigue haciendo milagros. Y aunque tú mates al siervo, aún lo que él hizo en ti, en tu vida, te va a servir para seguir adelante. Aunque Jesucristo murió, él resucitó y sigue vivo y nos sigue todavía perdonando, así tú te olvides de él por años. No importa, vuelve. Él te va a recibir. Porque la semilla queda viva. Amén. Pero también porque él está vivo. Y oído, que te va a dar una palera. Gracias, Señor, dámela duro para que yo aprenda. Porque ese es el otro problema, ¿no? Hay unos que dicen, no, ya Dios me perdonó, pero no. ¿Cómo te corrigió Dios? No, nada, a mí no me pasó nada. Ah, tan bonito, interesante. Hace falta la herida del muslo, hace falta la reprensión. Dice la Biblia que Dios a quien recibe por hijo, ¿qué? ¿Cuál es la palabra que usa por allá en Hebreos? No. ¿Qué dice? Azota. Azota. Ah, no, yo llegué a Dios y como si nada, tan bonito el Evangelio. El Evangelio es tan hermoso que yo no llegué por problema. Ah, ese no es el Evangelio. No estás en el Evangelio verdadero. No estás. Sigamos. Versículo 22. En adelante. Vamos a terminar el capítulo. Pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de
Hazael las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y destruyó las ciudades de Israel. No, destruyó, no, restituyó. Ay, ya la acabé. Tranquila. Sí. Sí, acabé con lo bonito. Ok, entonces nótese que terminamos. Aquí hay varias cosas que me ayudan a entender muchas cosas históricas. Sobre todo que, bueno, en mi caso personal, con mucho amor y con mucho respeto debo decir, en mi caso personal, no sé en el de ustedes, yo no puedo decir que vino un hombre y me enseñó a mí la palabra y me instruyó y me dijo, hermano, mire los mapas y mire, no. La única persona que puedo decir que hizo eso es mi madre, y no solo lo hizo, lo sigue haciendo. Es la única persona. Pero es mi madre y no la voy a olvidar. Pero en el caso... ¿Parece poquito? No, a lo que yo voy es que en el caso de ustedes puede ser que Dios sí haya utilizado un siervo que no es ni su papá ni su mamá y se sentó con usted y no lo olvide. No haga lo del pueblo de Israel. Echó al olvido al profeta, a Eliseo. Ahora Dios, mira un momentico aquí la diapositiva, después de Eliseo, Dios va a levantar a Jonás, a Amós, a Azarías, a Oseas y a Isaías y Miqueas. Después de Eliseo viene Jonás, pero Jonás viene en los últimos tiempos de Eliseo, cuando Eliseo es viejito. Importante esa diapositiva de los reyes y de los profetas, ténganlo siempre para que la aprendan. Entonces, una enseñanza queda aquí y es que la gente sigue pecando en lo mismo durante 20, 30, 100 años, ¿sí? Nótese que ¿cómo se llama? Del rey Jeroboam I, 931 a.C., al rey Jeroboam II, que sigue haciendo los pecados del 1, han pasado ya 180 años aproximadamente. Casi 200 años en el mismo error. Y nótese que el pueblo ha olvidado al profeta. No olviden el profeta. Mi pregunta aquí sería, y bueno, esa respuesta la obtendremos en el cielo. Oiga, ¿y el profeta de qué vivía? ¿Cómo hacía? Bueno, el Señor le mandaba al anterior profeta de Elías alimento, ¿cierto? Carne, aves, ángeles. Bueno, puede ser. Pero fea esa situación donde el profeta es olvidado, donde el siervo que te enseñó la palabra es olvidado. Si ustedes, mis hermanos, tienen pastores que sacan el tiempo para enseñarles, no los olviden. Dice Gálatas, ¿dónde dice eso? Déjenme buscarlo rápidamente. Dice, haga partícipe de toda buena obra a quien le instruye. Creo que dice así. Eso está en Gálatas capítulo 6. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6. Alguien que lo lea, por favor, si es tan amable. Y lo digo porque conozco pastores, conozco siervos de Dios que se gastan el tiempo y que ni siquiera el día del cumpleaños, o el día del cumpleaños nada más, y pasa un año y no lo vuelven a ver. Sí. Llévenle alguito. ¿Qué dice Gálatas 6:6? Amén. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. A mí eso es una de las cosas, Lisset, ¿te acuerdas de la hormiguita? Que me llamó la atención de esa persona. Amén. ¿Cómo esa persona, con tus pastores y con otros pastores, es dadivosa? Eso le lleva y le regala y los invita, ¿sí? Y eso me quedó marcado a mí, en cierta manera,
ser dadivoso y hacer partícipe de toda buena obra. Entonces que llegaron unos pescados, toma el pescadito. Que llegó plátano, toma el platanito. ¿Me hago entender? Así. Llegaron cosas muy buenas, aparte y dele, lléveles algo. Porque es el que te instruye, el que te enseña, el que te forma. Bueno, vamos a dejar hasta aquí hoy. Vamos a irnos a trabajar. Para los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. Seguimos esta noche la reunión y mañana seguimos estudiando el Antiguo Testamento en la mañana y el Nuevo en la noche.